Atención, pueblo de México. Lo que ocurrió hoy en la sesión permanente del Congreso de la Unión fue un auténtico terremoto político. Lo que comenzó como un homenaje a la memoria de Porfirio Muñoz Ledo, terminó con la oposición llorando en su curul, sacudida por una ráfaga de verdades que les lanzó, sin filtro alguno, la senadora de la 4T, Andrea Chávez. Todo empezó suave, con discursos que parecían de consenso. El diputado del PRI, Humberto Ambriz, y su colega del PAN, José Mario Iñiguez, se deshicieron en elogios hacia Muñoz Ledo, pero, aguas, lo que realmente hicieron fue usar su memoria como herramienta para meter veneno político. Así es. Aprovecharon el homenaje para lanzarse contra la Cuarta Transformación y atacar al presidente López Obrador, diciendo que se ha traicionado la democracia y que Morena es autoritaria. Cínicos. Pero no contaban con ella. La senadora Andrea Chávez tomó el micrófono y la tribuna explotó. Con voz firme y mirada de acero, les recordó algo que al PRIAN le duele hasta la médula. En política se importa quién dice las cosas, y ustedes no tienen cara para hablar de democracia, de seguridad, ni de derechos humanos. Les lanzó en la cara el historial negro que pretenden borrar. Javier Duarte inyectando agua con sal a niños con cáncer. Vicente Fox llamando a las mujeres lavadoras con patas. Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Calderón, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Luis Cárdenas Palomino y Reyes Arzate, torturadores y criminales premiados por la derecha. ¿Y ahora vienen a dar lecciones? Por favor. Luego vino el golpe final, cifras, hechos, resultados. Con datos fríos y demoledores, la senadora Chávez los aplastó con realidades. Con la venia de la presidencia. Adelante. Hoy, 9 de julio de 2025, conmemoramos el segundo aniversario luctuoso de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Un político de convicciones firmes, múltiple servidor público y tal vez el más notable exponente de la socialdemocracia mexicana. Nació el 23 de julio de 1933 en la Ciudad de México y falleció el 9 de julio de 2023, dejando tras de sí una trayectoria de más de 6 décadas al servicio de la transformación democrática del país. Muñoz Ledo fue uno de los fundadores originales del PRD en 1989, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, impulsando una corriente que exigía reglas claras internas, justicia social y un retorno a los principios nacionalistas y socialdemócratas. Tras décadas de lucha dentro de varios partidos, llegó a Morena, confiado en que esa nueva fuerza política encarnaría la tan anhelada Cuarta Transformación como un proyecto de izquierda progresista, democrática y redistributiva. Pero esa promesa no tardó en esfumarse. En sus últimos años, Muñoz Ledo se transformó en una voz crítica abierta contra las prácticas autoritarias y clientelares que fueron permeando en Morena tras el 2018. En tribuna llegó a llamar hipócritas y lambiscones a sus compañeros de bancada, que simplemente votaban órdenes desde arriba sin debate democrático. Consciente de que la socialdemocracia exige autonomía e ideas propias, señaló que el problema no era la Cuarta Transformación, sino el monopolio de poder al interior del partido. Porfirio denunció el uso caciquil del partido para imponer reformas como la militarización de la seguridad pública, pero también cuestionó el giro conservador en lo energético, frenando las energías limpias pese a la crisis climática. Incluso llamó anticonstitucional la postergación de poderes institucionales y la concentración excesiva de decisiones en el Ejecutivo. Su conclusión fue cristalina y dolorosa. Morena había traicionado el ideal socialdemócrata de una movilización colectiva y democrática. En su avanzada edad siguió proponiendo una dirección interna que privilegiara la participación, las minorías, los derechos y los contrapesos institucionales, justo aquello que él había defendido toda su vida. Hoy celebramos su legado y debemos reconocer que el desengaño de Muñoz Ledo no fue con la falsa transformación, sino con la forma en la que se estaba ejecutando. Morena, que él confundó,
hoy está en deuda con su memoria. Si vivimos en democracia, necesitamos partidos abiertos, diversos y gobiernos que asuman críticas internas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Ambriz Delgadillo. Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, hoy recordamos el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, una figura central en la historia política de nuestro país. Tribuno elocuente, franco, de ágil respuesta y frases contundentes. Aunque sus convicciones lo llevaron por distintos caminos partidistas, nadie puede negar que fue hasta su último aliento una conciencia incómoda para el poder. Un hombre de opinión crítica que destacó por su inteligencia, su brillantez y su agudeza política. Como legislador, Porfirio denunció el autoritarismo, el servilismo legislativo y la destrucción institucional. Luchó por un México que pudiera abrir sus puertas hacia una participación plural y abierta a nuevas opiniones políticas. Un México que derribara los muros del autoritarismo para tender los puentes del reformismo y la alternancia en el poder. En ese espíritu reformista, al final de su vida se convirtió en un fuerte crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador por su estilo autoritario de gobernar, la estrategia en el combate del crimen organizado, la corrupción durante su gobierno y la militarización del país. Tuvo el valor de decir lo que tantos piensan y pocos se atreven, que el gobierno actual ha traicionado la democracia que juntos construimos y ha reemplazado la transformación por el dogma, la crítica por la consigna y la ley por el capricho. Hoy rendimos homenaje a un hombre que fue de izquierda, pero nunca incondicional, que entendió que el verdadero legislador o el verdadero deber de un legislador no es aplaudir al poder, sino limitarlo, vigilarlo y enfrentarlo cuando se desvía. En tiempos donde la sumisión se disfraza de lealtad, la voz de Muñoz Ledo sigue resonando con un eco incómodo pero necesario. Nunca olvidaremos aquella espontánea, auténtica y demoledora expresión en su última etapa como presidente de la Cámara de Diputados, cuando hacía referencia a la mala forma de legislar en esos momentos. Palabras claras y honestas que describen la forma en que la mayoría artificial se ha conducido en este Congreso, como lo vimos en el periodo extraordinario, con dictámenes circulados a medianoche, sin parlamento abierto, sin cuidar la técnica legislativa y aprobando temas que en su tiempo ustedes mismos hubieran rechazado, como el espionaje de Estado o la censura. Concluyo, presidente, que su memoria nos recuerde que la dignidad no tiene partido. Honor a quien honor merece, Muñoz Ledo, que en paz descanse. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Íñiguez Franco. Con su venia, presidente. Adelante. Primero que nada, celebrar la decisión de la mesa directiva de hacer un reconocimiento a Porfirio Muñoz Ledo, que en mi opinión ha sido no valorado con la enorme dimensión que un estadista como Porfirio Muñoz Ledo demanda. Porfirio Muñoz Ledo no fue presidente de México como eran sus sueños desde estudiante de Derecho, pero gravitó más en la vida política del país que muchos presidentes mediocres y ladrones. Porfirio Muñoz Ledo fue un precursor del cambio político en nuestro país y sin duda
junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el arquitecto de la ruptura política que cambió la historia de este país, que fue la creación de la corriente democrática, cuando prácticamente vivíamos en un sistema político monolítico, de partido único, que se castigaba el disenso. Nada que ver con la democracia que hay hoy en el país, a pesar de que algunos, con una manera caricaturesca, quieran etiquetar este sistema como autoritario. Entonces sí había autoritarismo. Y Porfirio Muñoz Ledo tuvo los pantalones y la decisión de quebrar al sistema por dentro, denunciar el neoliberalismo y las políticas entreguistas de Miguel de la Madrid, y de ser el primer parlamentario que interpeló a un presidente de la República. Porfirio Muñoz Ledo fue visionario, creó la ruptura y un movimiento que solo a través del fraude electoral no se permitió que llegara a la presidencia con el ingeniero Cárdenas. Después fue promotor del Partido de la Revolución Democrática, fue su presidente y ha acompañado toda esta larga ruta, de cambios políticos. Para entender una personalidad tan brillante y tan polifacética como la de Muñoz Ledo, no se vale descontextualizar su legado. Hay que verlo en el conjunto, al estadista, al diplomático, al dirigente político, al brillante orador, que cualquiera de nosotros que tuvo la oportunidad de tratarlo, eran verdaderas cátedras cualquier conversación con él. Esa chispa, ese ingenio para etiquetar y para, en una frase, dimensionar un capítulo de la historia reciente o histórica del país. Por eso hoy brindamos un homenaje a Porfirio Muñoz Ledo, el hombre que no fue presidente, pero que sin duda gravitó más que muchos presidentes en la historia de este país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mejía Verdeja. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México. Adelante. Fíjense que en la licenciatura de Derecho, los estudiantes de Derecho no me dejarán mentir, muchos de ellos están viendo el canal del Congreso, el desarrollo de esta sesión. Quienes son licenciados en Derecho, abogadas y abogados, conocen esta información. Hay una materia de metodología jurídica o de lógica argumentativa en donde nos enseñan cómo deben desarrollarse los debates. Y en esta materia nos enseñan a que en los debates hay distintas falacias que una o uno puede cometer. Una de ellas es la falacia ad hominem, que es la que una o uno comete cuando alude al interlocutor, al sujeto que está debatiendo, en lugar de hablar o discutir la información o la materia que se está debatiendo. El problema es que cuando es un debate político, los sujetos de interlocución sí importan. En política sí importa quién dice las cosas. Desde luego, no le vamos a aceptar a Javier Duarte que nos dé lecciones de salud cuando le inyectó agüita con sal a las niñas y niños con cáncer en el estado de Veracruz. No le vamos a aceptar un discurso feminista a Vicente Fox cuando decía que las mujeres éramos lavadoras con patas. No le vamos a aceptar un discurso feminista a un panista porque su primer procurador en el gobierno de Felipe Calderón, Arturo Chávez Chávez, decía que a las mujeres en Ciudad Juárez nos asesinaban por traer las faldas muy cortas o andar de prostitutas. Al igual que no le vamos a aceptar a los pitufos de la aldea que nos vengan a dar lecciones de seguridad. Si tenían un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y parece que somos repetitivos porque parece que ustedes de plano no tienen memoria. Nosotras y nosotros sí tenemos memoria. En 2006, cuando ese presidentucho espurio
pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón, tras su fraude para querer legitimarse, declara la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco, declara la guerra contra los narcos con los que él no tenía acuerdo, Genaro García Luna no tenía acuerdo. Se multiplicaron los homicidios en un 200%. Y el pueblo de México tenía pruebas de que precisamente la Policía Federal, conducida por Genaro García Luna, pues eran los principales desplazadores de poblados completos para liberarles la plaza a los integrantes del crimen organizado, de los cárteles de la droga, porque había un contubernio entre autoridades y delincuentes. Hubo un momento en Ciudad Juárez, mi cuna, la ciudad a la que represento, la ciudad en la que pienso cuando legislo. Hubo un momento en el que la gente no sabía distinguir los buenos de los malos, no sabíamos a quién le íbamos a poder hablar, porque si le hablábamos a un policía federal sabíamos que el crimen organizado se iba a enterar y temíamos por nuestra vida. O recordarán a lo mejor el operativo rápido y furioso a través del cual se introdujeron armas de uso exclusivo del ejército, llegando integrantes del crimen organizado. Por cada arma que ustedes introdujeron de manera ilegal, nuestro gobierno ha capacitado, formado un guardia nacional que combate la inseguridad de nuestro país. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y así podríamos seguir. Hablamos de Genaro García Luna, pero también podríamos hablar de Luis Cárdenas Palomino, torturador, preso, a quien ustedes le entregaron la medalla al mejor policía. O podríamos hablar de Iván Reyes Arzate, Susar antidrogas, preso en Estados Unidos por narcotraficante. Hoy se hacen como los que no sabían nada. Tomás Ángeles de Aguajare, que estaba encargado del heroico colegio militar, le envió cartas a Felipe Calderón revelando los lazos, los nexos entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Lo mismo hizo Javier Herrera Valles y le costó más de 4 años de prisión el haber delatado a Genaro García Luna. Por el contrario, nosotras y nosotros estamos promoviendo la coordinación entre órdenes de gobierno. Y si quieren hablar del presente porque dicen que estoy muy enfrascada en la memoria y en lo que sucedió en el pasado, hablemos de que María Eugenia Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, ha faltado al 70% de las reuniones de la mesa de seguridad. Hablemos de que Chihuahua tiene más homicidios que el estado de Sinaloa. Hablemos de que el estado con mayores homicidios per cápita por población, cuando uno revisa la cantidad de población, están concentrados en el estado de Guanajuato. ¿Por qué no vienen y reconocen la estrategia de seguridad de este gobierno que ha demostrado extraordinarios resultados en materia de combate a muchos delitos? 25% menos de feminicidio, 25% menos de un montón de delitos, casi todos han reducido en esa tasa, pero fíjense, secuestro extorsivo, más del 70% de reducción. Está dando resultados esta estrategia de seguridad y nosotras y nosotros no vamos a cansar de trabajar por las y los chihuahuenses y por las y los mexicanos y recordarle al pueblo de México lo que verdaderamente son: espurios, pequeñitos, arrogantes, autoritarios, belicistas y de paso muchos de ustedes defensores de narcotraficantes. Se los agradezco mucho. Gracias, presidente. Gracias, senadora Chávez Treviño.